buenos días. Me llamo Marcos Pérez. Voy a exponer a continuación la comunicación presentada en este Congreso de Economía Austríaca, que versa sobre una propuesta de inversión basada en los principios de la escuela austríaca. En realidad, esta exposición es bastante personal porque considero que empezó exactamente hace 10 años, en septiembre de 2008. En aquel mes sucedió ese momento que Varoufakis llama aporía, de perplejidad, de asombro, de incomprensión de lo que estaba sucediendo en el mundo económico. En aquella época yo estaba trabajando como analista cuantitativo y gestor de fondos y vimos algo que ya había sucedido antes, y es el hecho de que muchas herramientas cuantitativas de inversión que aún se siguen utilizando, de repente dejaron de funcionar. Es muy famoso el caso, por ejemplo, del fondo LTCM, que estaba gestionado por 2 premios Nobel, cuando en septiembre también de 1998 quebró, perdiendo en apenas un mes 4.600 millones de dólares. En aquel entonces, hace 10 años, me pregunté cómo invertir desde una perspectiva austríaca, como alternativa a la inversión tradicional. Bien, para contestar a esa pregunta, lo primero que hay que ver es cuáles son los factores que más influyen a la hora de invertir. Esos factores son los costes. Un ejemplo muy sencillo. Si estamos pagando un 2% extra de costes cada año, al cabo de 25 años estaremos ganando un 40% menos de lo que podríamos haber alcanzado. Luego, el factor más importante es el modelo de asignación de activos que elijamos en nuestra cartera. Este factor llega a suponer más del 90% de la rentabilidad a largo plazo de la cartera. Después, otros factores son la iatrogenia, es decir, cómo nos perjudicamos a nosotros mismos, y aquí entra el behavioral finance y la psicología, y por supuesto la fiscalidad, si no estamos optimizados fiscalmente. Mi propuesta es que existe un factor previo y, desde mi punto de vista, más importante que determina el éxito en las inversiones, y es el paradigma epistemológico que elijamos para invertir. Es decir, lo que nosotros creamos que los mercados son. Para buscar una respuesta de inversión austríaca tenemos que dar respuesta a los 3 problemas de la inversión, que son, en primer lugar, en qué activos invertir, que es el problema de la selección de activos, cuánto asignar a cada activo o qué modelo de asignación de activos elegir, y, por último, qué gestión del riesgo implementar. Las 2 hipótesis que voy a utilizar de la Escuela Austríaca de Economía para contestar a estas preguntas son la opacidad que tenemos al futuro de fenómenos humanos, como economía y especialmente mercados financieros, y la inevitabilidad del ciclo económico. Empezamos por la opacidad del futuro. ¿Podemos adivinar el futuro? Esta pregunta es tan obvia que muchas veces olvidamos su respuesta. De hecho, la evidencia empírica es abrumadora en este respecto. Por ejemplo, los taxistas, por elegir un grupo de profesionales que no se dedican a las predicciones, son mejores predictores que politólogos, analistas, periodistas, historiadores, etc. Los organismos públicos como el FMI, el Banco Central Europeo, la Fed, y organismos privados como bancos de inversión, think tanks, tienden a hacer predicciones alrededor de una media de consenso y no dan pie con bola. No son buenos predictores de futuro. Además, el ratio de acierto medio de los gurús y de las firmas más famosas de Wall Street está por debajo de una moneda lanzada al aire. Es decir, que si queremos utilizar un método predictor del futuro, el mejor que tenemos es
lanzar una moneda al aire, porque es ya mejor que el resto de métodos que se utilizan. Además, para empeorarlo, no hay persistencia en la capacidad para predecir el futuro. Es decir, cuando un gurú o analista parece que está en sintonía con el mercado, según la jerga de la industria, eso no significa que vaya a continuar acertando en sus pronósticos. Es decir, la respuesta es un no rotundo. ¿Por qué? Para explicar el por qué voy a recurrir a un ejemplo propio de mi formación física. Y es que vamos a imaginar que tenemos tres cuerpos con tres masas y los vamos a empujar para que se alejen unos de otros. Entonces, aplicando las leyes de la gravedad de Newton, lo que tenemos es que la fuerza de la gravedad cada uno influye en la de los otros dos y cada uno está influido por los otros dos, de tal manera que sus posiciones y velocidades van a estar determinadas por las posiciones y velocidades de los otros dos. Esto lo que genera es un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas, que lo que quiere decir simplemente es que donde va uno depende de dónde van los otros y de manera conjunta. Esto es solamente para tres cuerpos en los que podemos definir exactamente cuáles son sus aspiraciones, propiedades o incentivos. Claro, el tema está en que un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas como este no se puede resolver. Y eso significa que, aunque tengamos una precisión infinita con respecto a las posiciones iniciales y las fuerzas que mueven las partículas, no es posible encontrar solución dónde estarán en un futuro X. Es decir, frente a leyes deterministas, aparece espontáneamente el caos. Esto es para solo tres cuerpos, con unas propiedades muy definidas, limitadas. Imaginemos que en vez de tres cuerpos tenemos un grupo de personas. Y esas personas tienen sus incentivos y sus capacidades y su manera de comprender el mundo distinta. Y no solo distinta, sino que puede variar. Y puede variar también en función de cómo varía la percepción de los demás y cómo interactúan en el mercado. Entonces, claro, si en solo tres cuerpos aparece ya el caos y no podemos predecir el futuro, pues en un mercado donde hay miles, si no millones de actores interactuando, es absolutamente imposible predecir el futuro. El segundo axioma o hipótesis de la escuela austríaca es la inevitabilidad de los ciclos económicos, que es un poquito, se puede también ver como consecuencia de lo que acabamos de ver. Es decir, los ciclos económicos, que habitualmente suelen tener entre 6 y 9 años de duración, aparecen como consecuencia precisamente de desequilibrios en el mercado. El mercado no puede estar nunca al equilibrio. Entonces, cuando aparece un desequilibrio, fundamentalmente en el crédito, se transmiten cambios la información que se transmite a través de los cambios afecta a las preferencias temporales y acaba produciendo los ciclos económicos. Es importante notar que a pesar de que los ciclos existen, no podemos predecir cuándo el ciclo va a terminar o cambiar, en coherencia con lo que acabamos de ver respecto a la impredecibilidad del futuro de los mercados. Entonces, para centrar el problema, tenemos que, a partir de la Escuela Austríaca de la Economía, podemos definir la naturaleza de los mercados financieros, es decir, la opacidad del futuro y la inevitabilidad del ciclo económico, y vamos a contestar a cómo invertir, es decir, qué modelo de asignación de activos elegir, qué tipo de gestión del riesgo implementar y en qué y cuántos activos invertir. ¿Cuántos activos invertir? Bien, aquí hay una idea que es milenaria, que consiste en imaginar el espacio de fases de la economía como un espacio vectorial y tomar el espacio vectorial de los activos financieros y buscar un isomorfismo, es decir, una combinación de activos tales que sean suficientes para cubrir todos los estados de la economía.
Es decir, invertiremos en tantos activos como sean suficientes para cubrir el espacio de fases de la economía. Segundo, ¿qué modelo de asignación de activos? Bueno, aquí lo que tenemos es una inflación de modelos. Es decir, desde los años 50 Markovich, optimizando la rentabilidad de una cartera y minimizando su varianza, lo que tenemos es ajustes finos y sofisticaciones exponenciales, haciendo modelos cada vez más y más sofisticados que necesitan la estimación de parámetros futuros para poderse implementar. ¿Qué modelo de asignación de activos, cuando no podemos estimar el futuro, sería coherente? Bien, el único modelo coherente es el de la cartera que asigna el mismo capital a cada tipo de activo. Cartera equiponderada o en la literatura portfolio 1 partido n, siendo n el número de activos. ¿Por qué? Porque si no podemos predecir en qué estado la economía va a entrar o continuar, la única asignación de activos razonable que nos queda es asignar el mismo capital a todos los activos que tenemos en cartera. De hecho, Víctor de Miguel comparó la cartera equiponderada con los modelos sofisticados que actualmente se siguen utilizando en la industria y encontró que de los 14 modelos, ninguno es consistentemente mejor que la cartera equiponderada en términos de riesgo y rentabilidad. Esto indica que con datos fuera de muestra, es decir, en la realidad, la potencial ganancia de los modelos dinámicos desaparece debido a los errores de estimación. Es decir, volvemos a encontrar el problema original, y es que si no podemos predecir correlaciones, volatilidades, rentabilidades futuras, estos modelos son inútiles. ¿Qué gestión del riesgo? Bien, hay dos maneras de gestionar el riesgo. Una es introduciendo siempre un límite máximo de pérdida, en el que asumimos que no hemos comprendido bien la realidad y asumimos la pérdida, que es lo que serían las estrategias convexas, y las estrategias cóncavas, que asumen que conocen también la realidad, que no van a ponerse un nivel de pérdida máximo. Si nosotros asumimos que no podemos conocer bien la realidad, vamos a elegir siempre estrategias convexas, como por ejemplo los índices. Y aquí está el resultado. El resultado es que la Escuela de Estudio de Economía, a partir de sus dos hipótesis fundamentales, nos dan una respuesta práctica a cómo invertir. Y pongo un ejemplo. Si construimos una cartera de inversión austríaca con los 4 activos clásicos de bolsa, inversión inmobiliaria, bonos gubernamentales de largo plazo y oro, y luego la aplicamos a 4 regiones a nivel mundial, también equiponderados, por supuesto, lo que tenemos, los resultados que obtenemos son ligeramente mejores que por ejemplo, el fondo multiactivo global más grande del mundo, que es el Bridgewater All Weather. Bien, y las conclusiones de esta comunicación, y también un poco de mi experiencia, es que son 3, fundamentalmente, ¿vale? La primera es que existe un rendimiento marginal decreciente de la rentabilidad esperada al aumentar la complejidad de la inversión. Es decir, se tiende a aumentar la complejidad introduciendo más modelos, mayor sofisticación, y lo que ocurre en la realidad es que cuando pasamos de la zona a B, una mayor complejidad lo que hace es que aumenta los riesgos y en el largo plazo reduce la rentabilidad. Luego, hay que hacer un compromiso entre el sesgo epistemológico y la adaptación al medio. Es decir, cuando nos sobreajustamos al medio, cuando el modelo se sobreajusta a los datos de mercado, por supuesto, el sesgo epistemológico se reduce. Pero lo que ocurre es que, igual que un oso panda se adapta a un bosque de bambú y no puede sobrevivir un día en el desierto, en cuanto el medio cambia, el modelo falla. Y al revés, si bajamos la complejidad y hacemos el modelo extremadamente simple, nuestro sesgo epistemológico, algo que no podemos deshacernos, porque todos pensamos algo o creemos algo sobre qué son los mercados, es el factor más importante a la hora de reducir la incertidumbre del modelo. Y luego, por último, para terminar, la relación que hay entre complejidad y eficacia según el grado de incertidumbre del medio. Si el medio es muy determinista,
Por ejemplo, la termodinámica de los gases permite crear motores cada vez más eficientes. Es decir, una mayor complejidad y sofisticación en los motores los hace más eficientes. Sin embargo, si el medio es muy incierto, como los mercados, una mayor complejidad, como hemos visto antes con el trabajo de Miguel, lo que hace es bajar la eficiencia y al final es el inversor el que paga. Esto conecta con el principio en el que lo que sostengo al fin y al cabo es que el factor más importante, ceteris paribus, a la hora de invertir con éxito es el sesgo epistemológico de partida. Gracias.